Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 1 de la materia de Tesalonicenses. Tesalonicenses tiene dos cartas, ¿verdad? Que escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a estar viendo primera y segunda de Tesalonicenses. La modalidad que vamos a estar haciendo es tratar de ir viendo ciertos versículos o bloques de versículos, ¿verdad? Como una exégesis probablemente no muy completa acerca de esas dos cartas. Pero hoy vamos a comenzar con una introducción a Primero de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Dice el autor y la fecha de la carta, ¿verdad? Se habla de que Pablo se identifica a sí mismo como el autor y eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses 1 y en el versículo 18 del capítulo 2. Silvano, que es Silas, y Timoteo, eso lo vemos en el 3, del 2 al 6, el 2 y el 6, los compañeros de viaje de Pablo en el segundo viaje misionero cuando la iglesia fue fundada. También fueron mencionados en el saludo de apertura de Pablo, aunque Pablo fue el autor inspirado. La mayoría, dice, de los pronombres en la primera persona del plural dice nosotros o nuestro. Se refiere a los tres. Estamos hablando de Pablo, de Silas y de Timoteo. No obstante, dice, durante la visita de Timoteo de regreso a Tesalónica, únicamente se refieren a Pablo y a Silas. Comúnmente Pablo usó tales plurales editoriales para que las cartas vieran, ¿verdad?, con el apoyo total de sus compañeros. Eso nos muestra, ¿verdad?, que Pablo siempre tuvo personas a su alrededor que apoyaron su ministerio. De verdad que yo creo que todas las personas que lideran un ministerio es importante que siempre tengamos compañeros que están a nuestro lado, que sean las personas un apoyo, ¿verdad? Como lo fueron en este caso para Pablo, Silas y Timoteo. Personas claves en cada uno de los viajes que él estuvo realizando. Seguimos leyendo en nuestra separata y dice: el hecho de que Pablo es el autor no ha sido cuestionado hasta hace poco por críticos radicales. Sus intentos por atacar a Pablo como el autor han fracasado a la luz del peso combinado de evidencia favoreciendo a Pablo, ¿verdad? Es eminente, ¿verdad?, que Pablo es el autor. Hay afirmaciones directas que él hace, ¿verdad?, en los versículos que ya le mencionamos. La correlación perfecta, dice, de la carta con los viajes de Pablo que se mencionan en Hechos 16. Es muy importante que podamos ir leyendo las citas bíblicas que acá se mencionan. Acá en el video no lo hago por el tiempo, pero se puede pausar, leer esa cita y continuar leyendo. Luego dice la multitud de detalles íntimos con respecto a Pablo y la confirmación de verificaciones históricas múltiples. Dice, comenzando con el canon de Marción en el 140 después de Cristo, ¿verdad? Esos son registros históricos, ¿verdad?, que han quedado, que muestran aún todavía que Pablo es el autor de Tesalónica. La primera de dos cartas de Pablo, escrita de Corinto a la iglesia de Tesalónica, es fechada en el año 51 después de Cristo. Esta fecha, dice, ha sido arqueológicamente verificada por una inscripción en el templo de Apolos, cerca de Corinto, que fecha el servicio de Galión como procónsul en Acaya. Eso lo vemos entre el año 51 y 52. Por eso se estima que la fecha probable es la del 51 después de Cristo. Luego tenemos acá un contexto histórico de Primera de Tesalonicenses, donde ustedes van a encontrar un mapa, ¿verdad?, de una parte nada más de los aspectos, de más bien dicho, de las regiones que están muy cerca de Tesalónica, ¿verdad? Tesalónica pertenecía a Macedonia, ¿verdad? Ahí encontramos Atenas, Corinto y en la parte de abajo está Grecia. Hay un mar Egeo, ¿verdad?, que creo yo que tal vez no lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Como que no sea muy común, pero existen esos tipos de lugares. Y ahí tienen un mapa para su verificación. Dice, Tesalónica yace cerca del lugar antiguo de Terma, en el Golfo Termático, en las partes norte del mar Egeo. Esta ciudad se volvió la capital de Macedonia en el año 168 a.C. y disfrutó del estatus de una ciudad libre, la cual fue gobernada por su propia ciudadanía bajo el Imperio Romano. Dice que debido a que estaba localizada en una carretera principal
que iba de este a oeste, la vía Ignacia. Tesalónica servía como los cuarteles generales de actividad política y comercial en Macedonia. Definitivamente que esto me lleva a pensar que Pablo era alguien de verdad súper estratégico para llevar la palabra de Dios a pesar de todas las circunstancias que pudieran estarse dando en ciertas ciudades. Tesalónica él la eligió porque sabía que era una ciudad, bueno, más bien creería yo que Dios puso, ¿verdad?, ese sentimiento en el corazón de Pablo para que él pudiera decidir poner una iglesia en ese lugar, ¿verdad? Plantar una iglesia en ese lugar, porque había bastante personas que podían pasar por esa ciudad, las que vivían en esa ciudad. Entonces, eso es parte de la estrategia. Dice que al principio esa ciudad se había llamado Terma a causa de las aguas termales que existían en esa zona. Pero en el año 316 a.C., Casandro, que fue uno de los 4 generales de Alejandro Magno, dice, dividieron el imperio de Alejandro y se apoderó de Macedonia y la convirtió en su base de operaciones. Como pueden ver, hablamos no solamente acá en esta materia de historia que está dentro de la Biblia, sino que de la historia universal que se pueda manejar constantemente, porque también ella nos da evidencia de la existencia de los lugares y de personas. Dice acá, le cambió el nombre a la ciudad poniéndole el nombre de su esposa, que se llamaba Tesalonique, que era hermanastra de Alejandro. La ciudad aún existe y actualmente es conocida como Salónica, ¿verdad? Ustedes pueden buscar en Google, ¿verdad? Escribir, ¿verdad? Ciudad de Salónica. Obviamente no van a encontrar los mismos vestigios, ¿verdad?, de Tesalónica, ¿verdad? Pero sí se pueden dar cuenta cómo esa ciudad definitivamente sí existe. Dice que originalmente Pablo viajó 160 kilómetros de Filipos vía Anfípolis y Apolonia a Tesalónica en su segundo viaje. Ahí les he dejado un mapa, ¿verdad? Vea que el segundo viaje misionero de Pablo fue bastante largo. Aparentemente, pues, plasmado en un mapa no se ve como que haya recorrido mucho, pero en realidad sí lo hizo. De verdad que estos viajes de Pablo me inquietan muchísimo porque significa que él de verdad estaba ansioso en que la palabra de Dios fuera conocida en todos los lugares posibles, ¿verdad? Entonces él hacía sus viajes, plantaba la iglesia y probablemente al regreso volvía a pasar por esa ciudad y verificaba que todo estuviera bien. En este caso, ¿verdad? Vemos que esta ciudad dice que fue un ministerio muy eficaz. Dice, los judíos causaron que el equipo de Pablo fuera arrojado de la ciudad. Eso lo vemos en Hechos 17, del 5 al 9. Y entonces se fueron al sur a evangelizar a Berea. Ahí Pablo tuvo una experiencia similar a la de Tesalónica, con conversiones seguidas por hostilidad, y así los creyentes enviaron fuera a Pablo. Se dirigió a Atenas, mientras que Silas, ¿verdad? O Silvano, ¿verdad? Como es la expresión que ustedes van a encontrar acá, ellos estaban siempre, de verdad, como les digo, o sea, es súper importante que Pablo, ¿verdad?, tuviera siempre a alguien que estuviera cerca de él. En la mayoría de los casos siempre eran un apoyo, ¿verdad? Eran personas que podía él apoyarse para poder de alguna manera, ¿verdad?, descansar todo lo que era el ministerio. Cuando nosotros hablamos acá también acerca de que fue un ministerio eficaz, me gustaría saber, ¿verdad?, a mí, de verdad, de ciencia cierta, cuántas personas probablemente fueron las primeras que comenzaron en esa iglesia. Probablemente para Pablo tal vez fueron 100, 200, no sé. Pero aunque hubieran sido 5, yo creo que Pablo hubiera tenido ese mismo ánimo de poder fundar la iglesia en esa ciudad. Dice, sin duda alguna, Pablo tuvo razones múltiples para escribir a Tesalónica, ¿verdad? Todas ellas viniendo de su preocupación, dice, por el rebaño del cual él había sido separado. Como leíamos, ¿verdad? Él fue echado de esa ciudad, pero él sabía que había dejado una semilla, que había plantado una semilla y que de alguna manera iba a dar fruto. Entonces, escribe, ¿verdad?, algunos propósitos que
nosotros vemos claramente que tenía Pablo con ellos era que quería alentar a la iglesia. Eso lo vemos en el capítulo 1, del 2 al 10. Responder a acusaciones falsas, consolar al rebaño perseguido. Y si usted se fija, las citas que están al final de cada uno de estos propósitos son las citas que se encuentran en Primera de Tesalonicenses. Dice, recordarles de la importancia de la pureza moral, condenar el estilo de vida de pereza, corregir un malentendido de acontecimientos proféticos, terminar con tensiones dentro del rebaño y exhortar al rebaño en las áreas elementales de la vida cristiana. Como le digo, o sea, ver estos propósitos me indican a mí la calidad de persona que era Pablo, cómo él, ¿verdad?, estaba súper enfocado en que la iglesia caminara y lo hiciera de la mejor manera. Y yo creo que muchos recuerdan quién fue Pablo, o sea, qué hacía Pablo antes. Él perseguía a los cristianos e incluso los mataba. Pero ese cambio radical solo lo pudo hacer Jesús en su corazón y transformar completamente y ser alguien que ahora se preocupaba por aquellas personas para que conocieran de Jesús, para estar pendientes de la vida de cada uno de ellos y ser en serio un baluarte para ellos, decir, alguien en que ellos pudieran descansar y decir, yo creo que Pablo ora por mí, ¿verdad? Yo sé que Pablo debe orar por nosotros y qué bueno, ¿verdad? Eso me da ánimo, eso me anima a seguir adelante. Entonces, Pablo de verdad era alguien muy genuino al momento de tener una preocupación por la iglesia que él había fundado. ¿Por quiénes estaba compuesta esta iglesia? Por judíos y por gentiles. El género literario es epistolario, ¿verdad? Sabemos que él escribió cerca de 13 epístolas. Las palabras claves que nosotros tenemos acá son el evangelio, fe, amor, esperanza, Señor Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, aflicción y del Señor y día del Señor. Algunos temas súper importantes y que los vamos a ver acá desarrollados en Tesalonicenses es el regreso de Cristo, el mencionado arrebatamiento, la importancia de la santidad, la resurrección y los muertos. Los destinatarios, es decir, ¿para quiénes era esta carta? A los nuevos convertidos en Tesalónica, en su mayoría gentiles. Tesalónica era una ciudad norteña del puerto marítimo Egeo, que también se encontraba a ambos lados de la vía Ignacia, que en el tiempo de Pablo era la principal ciudad de Macedonia. Entonces, él quería como dejarles claro, ¿verdad?, qué era lo que ellos tenían que seguir. O sea, ese amor por la iglesia, de verdad que era muy genuino de parte de Pablo. Y yo creo que nosotros, si alguna vez nosotros tenemos la oportunidad de enseñar o de liderar, ¿verdad?, tenemos que tener que las personas sientan esa cercanía con ellos, que sientan que nosotros nos preocupamos por ellos, pero que de verdad lo hagamos, ¿verdad? Que no se vea como un compromiso, nada más le voy a preguntar cómo está solo por saber, sino que la persona sepa que nosotros sí queremos saber cómo está. Quizás muchas veces a nosotros nos toca liderar, ¿verdad? Y comenzamos, y a veces empezar es la parte difícil, pero una vez nosotros demostremos lo que realmente queremos, la verdadera importancia que esas personas tienen para nosotros, entonces las personas van a dejar que las lideremos. Este es un principio muy importante que debemos aprender, como lo hizo Pablo. De verdad que Pablo es un ejemplo de cómo esa iglesia pudo fructificar a pesar de que él no estaba ahí con ellos. Y seguimos leyendo acá en nuestra separata. Dice la ocasión, ¿verdad?, de esta carta, de esta epístola, perdón, el regreso de Timoteo hasta Corinto, en donde estaban Pablo y Silas. Timoteo había sido enviado a Tesalónica para ver cómo les iba a los nuevos creyentes. Vean que él también confiaba en Timoteo para que él estuviera pendiente. El énfasis en la carta es la preocupación amorosa de Pablo por sus amigos en Tesalónica, el sufrimiento como parte de la vida cristiana, la santidad con respecto a los asuntos sexuales, la necesidad de que cada uno haga su propio trabajo y no viva a costa de la generosidad de otros, la resurrección de los cristianos muertos, la preparación para la venida de Cristo. Son cosas súper importantes, ¿verdad?, a destacar en primera carta de Tesalonicenses. Luego se mencionan acá unas características súper importantes, y la que más me gustó es de lo que yo les estoy mencionando hace un momento, donde decía: el corazón pastoral apasionado de Pablo revela
se revela en su gozo y profunda preocupación por la iglesia de Tesalónica. Esto, como les repito, es básico, ¿verdad? Para que la gente permita que nosotros podamos liderarlos, nosotros tenemos que de verdad mostrar genuino interés en las personas, no solo por un compromiso, sino que de verdad hacerlo para que esas personas puedan sentir que son apoyados por nosotros, ¿verdad? Un mensaje de hola, ¿cómo estás? De manera privada y hacer una llamada es tan básico. Ahora en día podemos hacer esto. Antes tenían que ser viajes muy largos para poder verificar el estado de algunas personas. Luego tenemos acá un título que dice en el Nuevo Testamento griego, Primera de Tesalonicenses, es titulada literalmente a los tesalonicenses. Eso representa la primera correspondencia canónica del apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Tesalónica. El versículo clave, y quizás es uno de los versículos que deberíamos aprendernos, es decir, memorizarlo, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, afirmar los corazones irreprensibles en santidad. Eso es lo que quería Pablo de ellos. De verdad que era algo hermoso que podía lograr hacer en la iglesia de Tesalónica. Luego tenemos acá una estructura de Tesalonicenses, que es un cuadrito, ¿verdad? De algunos temas que se mencionan dentro de todo lo que es la carta, ¿verdad? Donde en el 1.1, Pablo, Silvano y Timoteo, en el 1.2, gracias a Dios por todos. Aquí está como un esquema muy bonito que nos va a ayudar a ver un panorama completo acerca de lo que es Primera de Tesalonicenses. Dice que hay 5 temas principales que se encuentran entretejidos en Primera de Tesalonicenses. Uno de ellos es un tema apologético con la correlación histórica entre Hechos y Primera de Tesalonicenses. Dado que en Hechos se empieza hablando del apóstol Pablo, obviamente Tesalonicenses viene a ser como un complemento. Un tema eclesiástico con el retrato de una iglesia sana y creciente. Un tema pastoral con ejemplos de actividades y actitudes de pastoreo. Un tema escatológico con el enfoque en acontecimientos futuros como la esperanza de la iglesia. Y un tema misionero con el énfasis en la proclamación del evangelio y el establecimiento de iglesias. Esto era como los temas principales que Pablo tenía para con la iglesia de Tesalónica. Como pueden verse hasta el último momento, ¿verdad? Pablo siempre estaba interesado en que la iglesia creciera. Y no solamente creciera, sino que pudiera ser edificada, ¿verdad? Así que gracias por llegar hasta acá y seguimos aprendiendo en la próxima clase. Que Dios les bendiga.